Muy bien, pues ya estamos en vivo. Vamos a esperar un ratito a que algunos de nuestros amigos se conecten. Ya está. Tú me dices, te parece. Se supone que Sí, es ya. etiquetado. Ya estamos Compártelo. en vivo. A ver. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar ahorita a grabar un poquito. Ya están conectando algunos de ustedes. Ahorita vamos a empezar a grabar la continuación de la semana pasada. Estamos viendo 1 de Pedro, entonces en un momento más que se conecten algunos otros, vamos a, yo creo, ya darle inicio. Así que, ¿por qué no esperamos un ratito? ¿Vale? ¿Te parece el control o no? Sí, ya está aquí. Ok, vamos a procurarlo fuerte, porque si no se escucha. Quedar aquí el centro. ¿Ya lo compartiste? ¿Lo compartiste? Sí, lo quiero compartir en el grupo Ajá. de la iglesia. Ah, sí, sí. Vamos a compartirlo en algunos grupos. Bueno, vamos a esperar un ratito ahorita que ya vamos a empezar. Gracias a todos los que nos están viendo. La semana pasada, ¿por qué no contamos un poquito de lo que estábamos viendo? La semana pasada estamos viendo el capítulo 1 de 1 de Pedro. Vimos los primeros 12 versículos y hablábamos de una esperanza viva. Cómo es que nosotros como hijos de Dios, cristianos, tenemos una esperanza viva en Jesús. Y estuvimos hablando un poquito de esto. Entonces, ahora siguen los siguientes versículos. Llevan por título un llamamiento a una vida santa. Entonces, así estamos. Entonces vamos a estar en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 13. Eso es lo que vamos a estar ahorita hablando entre nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Sí. Gracias. ¿Listos? ¿Listos? ¿Empezamos? Perfecto. Ok, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta segunda edición de nuestro programa sobre 1 de Pedro. La verdad nos da mucha alegría poder estar compartiendo este tiempo. Estamos intentando hoy algo nuevo, un video en directo a través de Facebook. Entonces, primero Dios, vamos a estar estudiando, como mencionamos hace un rato, los versículos 13 al final del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo número 2. Entonces, ¿por qué para empezar mejor no le damos una lectura muy rápida a la primera sección, que es la de nuestro amigo Liceo, y comentamos un poquito ahí? ¿Va? Ok. Voy a iniciar leyendo 1 de Pedro 1 del 13 al 16 y luego comentamos, como decía aquí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos ver o escarbar sobre esto. Una de las cosas que me resalta o que me viene a leer esto y que creo que es muy importante en estos primeros versículos, como que venimos viendo, cuando nos habla de ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento. De hecho, otras versiones dicen que preparen su mente. Algo que yo veía acerca de esto es cómo la Biblia siempre, cuando nos habla acerca de nuestra manera de vivir, de lo que tenemos que hacer, cómo es una constante el cómo nosotros vemos o asimilamos las cosas, que nos llama a no hacerlo en nuestro propio entendimiento. De hecho, Romanos 12:2, cuando nos dice, ¿no?, que renovemos, que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como muchas veces, como cristianos, tenemos una opinión y puede variar, aun cuando los 4 que estamos aquí o los que nos están viendo seamos cristianos, nuestra opinión en muchos puntos en nuestra manera de vivir puede cambiar, dependiendo de la cultura en la cual crecimos, la escuela, nuestro ambiente, nuestra familia, incluso la ciudad.
puede variar bastante. Yo puedo tener una opinión en cuanto a ciertos temas, a lo mejor no entrando ahorita en alguno en específico, pero puedo tener opiniones que tal vez algunos de nosotros tenemos diferentes. Pero algo muy importante en este versículo y que creo que es para resaltar es que nosotros no debemos de mover nuestra fe o nuestro caminar, nuestra manera de vivir de acorde a nuestra opinión, a nuestro pensamiento. Yo puedo entender ciertas cosas y no puedo estar en una verdad absoluta tal vez, pero la verdad absoluta sí la podemos encontrar en la iglesia, en la Biblia, obviamente. Y me llama la atención que viene hablando de esto un poco antes de que nos habla de ser santos. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais antes. Dice, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos, nosotros también sed santos. Yo creo que cuando nos habla de esta santidad más allá de una vida sin pecado, que yo creo que como cristianos debemos aspirar a ello, yo creo que nos habla de esa vida distinta, de una vida separada, apartada para Cristo, en la cual vamos muriendo cada día a nuestros deseos de la carne, y esto solamente va a ser cuando dejemos de tener nuestra opinión por encima de lo que viene en la Biblia, por encima de lo que la Biblia nos habla acerca de quién es Cristo, acerca de cómo Dios trabaja en los corazones de las personas. La semana pasada hablábamos un poco de las tribulaciones, angustias, de todo esto, y a veces tenemos nuestra propia opinión en muchos temas de esos de, no, pues vienes a la iglesia, vienes a Cristo y te va a ir estupendo, te va a ir súper bien, pero la Biblia nos llama a otras cosas. Entonces tenemos nuestra propia opinión, queremos hacer una doctrina, un estilo de vida, vienen situaciones que chocan con lo que viene en la Biblia, y entonces es cuando se derrumba nuestra fe, cuando caemos en depresión, angustia. ¿Por qué? Porque no estamos firmes en lo que viene en la palabra, sino que hemos puesto nuestra firmeza o hemos cimentado nuestra fe en una opinión que tal vez no viene a ser ese fundamento que nos puede ayudar a mantenernos en cualquier situación que afrontemos. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, Jesús mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces sí, o sea, como decías, o sea, uno puede tener muchos pensamientos, pero no significa que sea la verdad, y no nos podemos guiar por eso. Pues nosotros, nuestra guía es la palabra. Entonces Jesús mismo lo dijo cuando oró por sus discípulos, está en Juan 17, ¿no? Que les dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ese es el medio de santificación. Entonces, por eso dice, o sea, así como el que los llamó es santo, ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque Cristo está, sean santos porque yo soy santo. Y sí, de hecho, conforme a eso mismo que decía Eliseo, de que, pues más que refiriéndose al pecado, que es esencial, se refiere a la distinción, ¿no? Porque sabemos que Dios es santo, pero antes de que hubiese pecado en el mundo, Dios ya era santo. Entonces, pues, en lo particular sí ligaba antes más la santidad respecto al no pecar. Pero sí es más respecto a hacer una diferencia. Dios es santo y es sin pecado en totalidad. Pero, pues, por ejemplo, antes de que hubiese pecado, también los ángeles eran limpios, eran puros igual, pues porque así de esa manera los había hecho Dios. Pero entonces Dios, sobre esa limpieza, sobre esa pureza, Dios está, pues, hace la diferencia, pues es aún mayor. Entonces a esa vida estamos llamados nosotros. Una vida distinta, sí, o sea, a veces yo creo que el concepto que, como mencionabas ahorita, tenemos de santidad, o el concepto que tradicionalmente nuestra cultura mexicana, católica, cristiana en un sentido, tiene por santidad es como santito, ¿no? Blanquito, purito, que no hace nada, que no se mueve. Y de hecho es incluso como que se usa de una manera incluso hasta despectiva en ocasiones. Ay, tú eres un santito, o sea, como que no haces nada. Pero el concepto bíblico de santidad tiene la esencia de algo que está aparte, que ha sido cortado de algo para algo. Entonces el cristiano es un santo, no porque sea perfecto, no porque sea mejor que su alrededor o los que están ahí a su alrededor, sino porque ha sido cortado del pecado, ha sido cortado del mundo y ahora ha sido insertado en otro mundo, que es el mundo de Dios, ¿no? El reino de Dios, que está, como ahorita Eliseo nos contaba, dominado por el poder de la palabra. Y de hecho, esa es la esencia que va a seguir en el versículo número 17, en el que nos dice que si invocamos como Padre a Dios, es decir,
si lo invocamos a Dios como Padre y Él es el que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, nosotros tenemos que conducirnos por ese motivo con temor en todo el tiempo. Y aquí introducir un concepto muy importante en toda la epístola, que es todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, peregrinación. ¿Qué es peregrinación en la vida del creyente para ustedes? ¿O qué es a lo que está haciendo aquí referencia Pedro, ¿no? Con peregrinación. Vaya. Pues como dice la Biblia, nosotros tenemos nuestra ciudadanía, está en los cielos. O sea, nosotros estamos aquí solamente de pasada. Nosotros, sobre los hombres de la fe, en hebreo se menciona que ellos anhelaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, es porque estamos de paso. Eso es lo que el peregrinaje. O sea, ¿alguno más tiene alguna opinión respecto a...? Es un concepto, yo creo, bastante claro. Probablemente en nuestro español no se utilice tanto, ¿verdad? A un peregrino, antiguamente podremos quizá ahorita decirle un viajero, alguien que no está, un extranjero. Yo creo que esa palabra representa exactamente la esencia de un peregrino, un extranjero, alguien que no pertenece a un lugar, pero está de paso porque le es necesario. Entonces, el cristiano, en todo el sentido de la palabra, es un peregrino. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Y Pedro dice, si ustedes invocan a Dios como su Padre, es decir, ustedes son sus hijos, pues compórtense como tal, ¿no? Como hijos. Y el versículo 18 nos da el motivo. Sabiendo que fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y como plata. O sea, y no con oro ni plata. Nos va a decir con qué, en el versículo número 19, sino dice con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Un concepto aquí importante. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué tienen al respecto que decir ustedes sobre la vanidad de la vida? Vaya. Bueno, yo creo que entender el peso de los dos tipos de vida, vaya, como cristiano y antes de Cristo, entender como una vida sin Cristo, por más buena o por más limpia se pueda manejar, sigue siendo una manera vana. ¿Por qué? Porque es una manera en la que se sirve uno a sí mismo. Todo lo que hacemos lo hacemos para satisfacer ciertos deseos, ciertas necesidades, ciertas cosas, pero ahora en Cristo, nosotros cuando somos rescatados de esa vanidad de la vida, nosotros somos llevados a una vida de glorificación a Cristo en todo lo que hacemos. Entonces es una vida plena, una vida con sentido, una vida que yo creo que como cristianos debemos de entender que es una vida satisfecha en Cristo, en donde aquello que vivíamos ya no lo miramos como un anhelo, como un deseo, ya no añorando aquello que teníamos antes, sino que ahora que fuimos rescatados, ya no es como que fuimos rescatados de algo que me gustaba, sino que digo, bueno, aquello era algo vano, algo que realmente no me llenaba, y ahora estoy en un sitio donde realmente estoy pleno en Cristo, con lo que Cristo puede ofrecer a mi corazón, y no que se trate de mí, sino que una vez que yo dedico mi vida a Él, yo siento esa plenitud o esa satisfacción que Cristo provoca en mi corazón y en mi mente. Y pues sí, refiriéndose a la palabra vanidad de la vida, pues pienso que está muy ligado a lo que viene en Eclesiastés, ¿no? Y quizás, pues sí podemos ligar con algo que no tiene mucho sentido, pero quizás algo que no se puede entender. Entonces, pues en nuestra vida antes de Cristo, pues era una vida que simplemente estábamos descarriados, ¿no? Y cada uno pues caminaba por donde bien le parecía, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Teníamos la posibilidad de escoger, pero pues por nuestra naturaleza siempre escogíamos hacer el mal. Entonces ahora por medio de Cristo entendemos cuál es ese propósito en realidad y vivimos conforme a ello, que es el glorificar a Dios. Muy bien. Y aquí vamos a pasar una parte, yo creo, a mí me gusta bastante por lo especial que es la forma en la que Pedro clasifica el modo del cual nosotros fuimos rescatados de esa vida vana, como mencionamos ahorita, una vida sin sentido, sin propósito. Y Eclesiastés, pues yo lo recomendaría para todo aquel que quiera darse cuenta de la vanidad de la vida, porque Salomón termina concluyendo, ¿no? Al final de cada versículo, de cada capítulo, él va diciéndonos, todo bajo esta tierra es como humo. O sea, está un momento, pero se desvanece. Trabajas para que alguien más gaste lo que tienes éxito, pero al final eres olvidado. Todos los hombres mueren, justos, injustos, y pareciera en sí mismo que la vida no tiene sentido. Pero aquí es cuando entra
la misericordia de Dios, ¿no? Y ese versículo, por ejemplo, de Efesios 2:4 dice, pero, o sea, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, o sea, Él vino, ¿no? A través de Cristo y murió por nosotros. Y es lo que dice el versículo número 18, la parte final. Dice, ustedes son redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, no con eso, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos redimidos no por algo tan vano, tan efímero como el oro o la plata, no, sino con la sangre preciosa, y no cualquier sangre, sino con la sangre de un cordero. Y nos habla esto de que Cristo es un cordero humilde, humillado incluso, como un sacrificio puro, y es precioso porque ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a dejarlo aquí en la mesa. ¿Qué peso tiene para ustedes el hecho de que Cristo haya sido preparado desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué peso le da esa realidad al sacrificio de Jesús? Bueno, pues yo creo que como que se hace más, pues es algo más asombroso, ¿no? No es simplemente es santo, o sea, claro que sí es vital, ¿no? Es esencial, la esencia de Cristo, pero saber que había sido desde antes, y pues en cierta forma nos está hablando de que para nosotros había sido, para nosotros, pues es algo como que más te lleva, y es un impulso, creo que de esa manera, para que de esa manera nosotros podamos llevar esa vida santa. Entonces pues sí es, pues más te asombra, pues. Sí, te das cuenta de tu condición y de la gracia inmensa y la misericordia de Dios, pues, que tuvo para con nosotros. Entonces, pues yo al conocer esto, es lo que brota en uno, o sea, es que, o sea, uno no lo merece, ¿verdad? Uno no merece la salvación por su gracia, entonces eso es lo que Él produce en uno. Sí. De hecho, pues aquí está el Evangelio, ¿no? El plan eterno de Dios está aquí bastante expresado, porque nos dice, sí, Cristo es un cordero perfecto, y Él tiene que ser perfecto por un motivo, porque viene a sustituirnos, viene a expiar nuestro pecado, o sea, a Él cubrir, o más bien pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Y dice que Él la cubre esa deuda dando su sangre preciosa. Entendemos que esa es una referencia a su muerte en la cruz, pero no se acaba ahí. De hecho, serían malas noticias, según Pablo, que la muerte de Cristo fuera nada más una muerte. Pero Pedro se encarga de decirnos que hay algo más que nada más Cristo pagando por pecados, y es el versículo número 21, ¿no? Por medio de Él son creyentes en Dios nosotros. Pero Dios, ¿qué hizo? Que resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. Por lo tanto, Jesús no solamente muere como el Cordero precioso, eterno que Él es, sino que resucita, y ahora con gloria, y debido a esa gloria que el Padre le da por ese sacrificio tan perfecto, nosotros podemos estar firmes en nuestra fe. Y tener esperanza, o sea, si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe, lo mismo lo dice la Biblia. Entonces es el acto más precioso, pues Cristo murió, pero al tercer día resucitó, y eso es lo que a nosotros nos da esperanza de que algún día, o sea, los que mueren en Cristo serán resucitados juntamente para estar con Él. Entonces, ¿comenzamos? ¿No? Seguimos con los siguientes versículos. Los siguientes versículos del 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Y comienza diciendo, ¿no?, cómo nosotros fuimos limpiados. Nuestras almas son limpiadas por medio de la obediencia a la verdad. Jesús, como comentaba hace ratito, Jesús dijo, orando por sus discípulos, Padre, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. En el Evangelio, por eso el Evangelio es poder de Dios. O sea, para muchas personas puede parecer locura, pero nosotros sabemos lo poderoso que es el Evangelio, la palabra de Dios, mediante el Espíritu, y nos da un propósito para nosotros entender el por qué Dios hizo eso, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y me lleva a recordar versículos de la Biblia bastantes. Por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Entonces hay otros versículos, por ejemplo 1 de Juan 3:18, que dice que nos amemos de corazón puro, no solo de labios, sino con hecho y de verdad. Entonces eso me lleva a mí a recordar esos versículos. Dice: ustedes fueron renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Como se mencionaba, el peso que tiene la sangre de Cristo. Y aquí empieza a ser más realce al poder y al valor que tiene la palabra de Dios. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y empieza a ser un realce. Dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces yo me acuerdo de Isaías, cuando creo que es Isaías 55, 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadme entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Y luego empieza diciendo: ¿por qué sus pensamientos son más grandes que los pensamientos de Dios? Son más grandes que los nuestros, que son más altos. Y hace un realce de la palabra de Dios. Y luego dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve atrás sin producir un fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces aquí a mí me lleva a recordar esos versículos, como hacen un realce en lo poderoso que es la palabra de Dios. Así es. Sí, y por ejemplo, algo que en cuanto a lo que dices y lo que leíamos del el peso que tiene la palabra, viendo desde el principio que estábamos hablando de nuestra manera vana de vivir y todo eso, pensando en esto y en cómo dice que la palabra permanece, todas aquellas cosas que nosotros podemos aspirar o vivir en esta tierra, en nuestra manera de vivir, pues vienen siendo cosas temporales, cosas que tienen un fin, cosas que terminan. Y yo creo que por eso Dios nos llama a poner nuestra mirada, a poner nuestra fe, nuestro caminar en esa salvación, pero en una salvación que a través de la sangre de Cristo se convierte no en algo que tiene fecha de caducidad o en algo que tiene un límite, sino en algo que va a permanecer. Estamos nosotros aspirando a algo eterno, a algo más grande a lo mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces yo creo que eso, como lo mencionábamos la semana pasada, debe de ser una esperanza en nuestra vida como cristianos, en nuestro diario vivir, de decir: ¿sabes qué? Lo que hoy estoy viviendo a lo mejor es difícil, lo que hoy estoy viviendo a lo mejor hoy no lo entiendo, o me gustaría tener esto, o estoy invirtiendo mi tiempo en la escuela, en el trabajo, no sé, X situación que estemos viviendo en nuestras vidas, sabiendo que todo eso va a tener un tiempo de fin, pero donde nosotros realmente estamos poniendo nuestra esperanza o nuestra fe es en ese sacrificio de Jesús y en lo que la palabra produce eternamente en nuestras vidas. Entonces eso nos debe de provocar una sonrisa, una esperanza cada mañana cuando despertamos. Es que no es apostar nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ese es el error, verlo como que es una apuesta. Y muchos, yo creo, cuando ven a cristianos vivir de esta forma, que una forma santa, diferente, dicen: pues ¿qué les pasa, no? O sea, no hacen esto, no hacen el otro, arruinan su vida, solamente los tienen cautivos. Pero en realidad no, nosotros no estamos apostando nuestra vida, ni siquiera invirtiéndola. Porque una inversión tiene la probabilidad de que no sea efectiva. Pero nosotros tenemos una seguridad en Cristo de que Él dijo: todo lo que ustedes en esta tierra, literal, dejen por mí, yo se los daré 100 veces más. Entonces Jesús da una promesa de que padres, tierras, hermanas, casas, todo lo que sea que dejemos realmente no se va a comparar con lo que vamos a tener con Jesús. Y quiero hacer esta conexión para los siguientes versículos, porque como decía ahorita Eliseo, la palabra de Dios nos muestra
como una ventana a la eternidad de los cielos, y es el fundamento de cada una de nuestras acciones. Y los siguientes versículos del capítulo número 2 nos van a decir, vámonos, hay que accionar, ¿qué hay que hacer? Entonces vamos a darle lugar a María Paula, ella tiene algo que decirnos al respecto. Sí, pues exactamente, conectando con lo que habíamos visto hace un rato, o sea, el peso de la sangre de Cristo que había sido destinada desde antes y por medio del Espíritu purificó nuestros corazones para la obediencia, ¿no? Y continúa pues mencionando la firmeza y la seguridad que nosotros encontramos en la palabra. Entonces, pues exactamente, como dice, ahí viene el accionar. Dice, entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, por la firmeza que nosotros tenemos en todo lo que nos dijeron antes, todo lo que se nos fue dicho, nosotros podemos hacer esto por medio del Espíritu. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Entonces es algo progresivo realmente, y yo me ponía a pensar, ¿por qué hace la comparación a un niño recién nacido? Entonces pues es la sensibilidad que hay en cuanto a ello, ¿no? Dice la leche espiritual no adulterada, la pureza de las escrituras que nosotros encontramos en ella tal cual como está aquí, porque ella es segura, ella es confiable y ella es nuestro gozo de día en día, ¿no? Entonces, ¿cuánto ánimo o cuán lejos nos están mandando a desear aquello que ya nos está diciendo que realmente es firme? Y dice, para que por ella crezcan para salvación, su suficiencia. Y termina diciendo, si es que han gustado la benignidad del Señor. Entonces, como que todo eso que vimos antes, dice, si ustedes han gustado la benignidad del Señor, termina, pues, de alguna manera como algo retórico, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Y pues por gracia, como decir, hemos gustado la benignidad del Señor y por lo tanto todo lo demás se puede llevar a cabo. Sí. De hecho, el versículo 2, el desear, no es como cuando dices desea un chicle. O sea, cuando tú vas al griego original, la palabra desear implica un anhelo incontrolable. O sea, literalmente la Biblia te está diciendo que desees, pero de una manera apasionada, como un niño desea la leche de su madre. O sea, un niño cuando tiene el deseo de leche no dice, por favor, ¿me pueden dar alimentos? O empieza a hacer uno que otro ruido, empieza a llorar literalmente con ansiedad porque la necesita. Entonces el cristiano, de igual forma, la palabra de Dios deberíamos, al menos, y es lo que provoca el Espíritu Santo, que la anhelemos, ¿no? De esa manera bastante firme en nuestras vidas. Sí. Y ahorita me acordé de un versículo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre, siendo igualmente un realce para la palabra de Dios. Y como decía María Paula, al final termina el versículo y dice, si ustedes han gustado la benignidad del Señor, o sea, por consecuencia se hace esto, se produce esto, se desea eso, se desea la leche espiritual no adulterada. De hecho, la palabra si de lees Dios. los versículos 3, 2 y 1, tiene mucho sentido. O sea, porque dice, si has probado la benignidad del Señor, si la has probado, eso tiene una consecuencia, que deseas la leche espiritual no adulterada. Y debido a ese deseo, se cumple el versículo número 1, que desechas todo lo que no está bien. Entonces, como decía ahorita, hay una retórica ahí bastante particular de parte de Pedro. Y se convierte en una necesidad, ¿no? En nosotros, como el niño, sin la leche, un niño recién nacido, pues fallece, muere, no puede vivir, no puede subsistir. De la misma manera, nosotros como cristianos, sin esa leche espiritual, sin ese alimento de Cristo, pues realmente morimos espiritualmente, dejamos de crecer, dejamos de aprender, y debe de ser un deseo, un anhelo en nosotros, no porque sea una rutina o una disciplina que nos ponemos como cristianos. Queremos llevar muchas veces nuestra vida cristiana de oración, de lectura, congregarnos, lo queremos llevar como una disciplina, como una obligación. ¿Sabes qué? Es domingo, tengo que ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Voy despertando, tengo que orar en la mañana. Voy a comer, voy a orar antes de los alimentos. Y lo llevamos de cierta manera como algo rutinario y no como una necesidad. Ya lo hacemos por costumbre y no porque lo necesitamos, cuando en nuestro sentir debe de estar esa necesidad. Como ese niño recién nacido pide ese alimento porque es parte de su esencia para vivir. Así como nosotros como adultos necesitamos respirar, debe de ser ese deseo en nosotros el poder alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su presencia en oración, en lectura, en nuestra vida espiritual. Y eso nos va a llevar a tener ese peso de la palabra, como decíamos, y de la salvación de Jesucristo.
Y bien podremos, un ejemplo, ¿no? Algo gráfico, decir que esto último podría ser como el último ladrillo. Para aquel que no gustaba la benignidad del Señor, todo eso se viene abajo, todo esto anticipado. O para el que ha sido destinado por Dios, pues es como se puede decir, pues es la base, ¿no? Haber probado la benignidad del Señor, pues porque no es por nosotros, sino es exactamente pues por la pura gracia de Cristo. Y más que ser como unos beneficios, todo lo demás viene a ser consecuencia de haber probado, exactamente haber experimentado, de haber vivido la salvación del Señor. Es una consecuencia benéfica, ¿no? Vaya, no es algo que pase y no te guste, como cuando un niño le gusta su alimento, pues no es algo que le desagrada, lo ama. Y como decía Eliseo, pues un niño no tiene horarios, no tiene rutina, no es de que, ¿sabes qué? Hoy sí, hoy no, o sea, es una necesidad. Entonces, para finalizar, me gustaría que hiciéramos una invitación muy rápida, quizá alguno de los que nos escucha aquí, número uno, quizá no confía en el Evangelio todavía, quizá todo esto que estamos hablando es extraño para él, dice, pues, ¿qué onda con esto? Pues invitarlo, uno, a gustar la benignidad del Señor, pero también una segunda invitación, y pues el final de los versículos, perdón, los primeros 3 versículos, ¿no? Yo creo que es la invitación final. Entonces, no sé, Lisa, si tú quieres dar la invitación para aquellos que gusten probar la benignidad del Señor por primera ocasión. El Evangelio. Bueno, para aquellos que no lo han escuchado, sabemos que a lo mejor en nuestras redes sociales, en Facebook, pues tenemos amistades que, digo, en su mayoría, tal vez los cercanos a nosotros son personas que conocen del Evangelio, personas que asisten a alguna iglesia, pero también tenemos algunas amistades que no han escuchado, que no han tenido la oportunidad de estar en alguna iglesia. Estos videos no son exclusivos para aquellos que están en la iglesia. Claro, sabemos que son tal vez los que principalmente nos van a escuchar, pero si hay alguien que no ha escuchado, hay alguien que no conoce del Evangelio, o alguien que tal vez lo ha escuchado así por encima, yo creo que hay algo bien importante dentro de esto. A lo mejor has escuchado acerca de Jesucristo, de la Biblia, de la iglesia. Si vienes a la iglesia, Dios va a resolver esto en tu vida. Si vienes a la iglesia, va a cambiar esto. Okay, el evangelio que yo te quiero compartir, o el evangelio al cual te queremos invitar, no es una varita mágica que resuelve tus problemas, sino yo te quiero invitar a conocer a un Dios real, un Dios de relación, un Dios que se relaciona con tu persona, que conoce tus necesidades, que conoce lo que hay en tu corazón, lo que tú piensas, como nos decían hace rato, alguien que desde antes de la fundación del mundo sabía cuál eran las situaciones a las cuales nos íbamos a enfrentar, un Dios de propósitos, un Dios que encamina las situaciones aún cuando no las entendemos, y más allá de ser un Dios como tal vez te lo han planteado, yo te quiero hablar o invitar a conocer, a relacionarte con un Dios que es un Dios personal, que a lo mejor no es un Dios extraño, no es un Dios que observa las cosas desde lejos, sino es un Dios que se relaciona personalmente con cada uno de nosotros. Mi experiencia con Dios es totalmente distinta a la experiencia de cada uno de ellos y de cada uno de ustedes. Y eso yo creo, a mi forma de pensar, es algo que lo hace especial. ¿Por qué? Porque no es un Dios que obra en mi vida conforme a lo que alguien me ha dicho o a lo que, no sé, a lo que alguien ha planteado de él, sino que bíblicamente es un Dios que se relaciona conmigo y va trabajando y moldeando mi vida conforme a sus propósitos y conforme al llamamiento que tiene en lo personal para mí. Entonces yo creo que hay dos formas principales, hay muchas formas, pero hay 2 formas que lo puedes hacer. Una de ellas es a través de la oración y a través de la palabra. Obviamente está el congregarte, asistir a algún estudio, muchas cosas. Pero si tú no te has relacionado con Dios nunca, yo te quiero invitar a que busques en la Biblia. Si me dejas recomendarte un libro, busca en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, conoce a Jesucristo. Ora, dile, Señor, yo no sé orar, no sé qué decirte, pero pues alguien ahí en Facebook me dijo. Entonces busca a ese Dios y vas a entender a lo mejor un poco de lo que estamos hablando. No, pues sí, pues muy cierto como lo que decía el CEO, quizás podrías estar viendo esto y que a lo mejor digas, no, pues qué es lo que está pasando, pero ciertamente algo que incluso las escrituras nos demuestra es que nadie es indiferente, porque ciertamente todos sabemos en el fondo sobre la existencia de Dios, ¿no?
Entonces, el vistazo, simplemente el destello de alguna idea, todos fuimos creados por ese mismo Dios, entonces ese mismo Dios tenemos implantado dentro de nosotros ese destello de su existencia. Entonces, dentro de sí, pues nadie podría negarlo, y cuanto más no te estamos invitando a comprobarlo, ¿no? Quizás intelectualmente, X cosa conforme a la letra, sino a una experiencia, porque hemos experimentado realmente la bondad del Señor y la satisfacción que hay en Él. Entonces, pues, es más que nada ello, a que tú puedas experimentar realmente y puedas vivir y edificar toda tu vida, pues, en Cristo. Sí, pues yo invitaría otra vez, ¿no? Gusten la benignidad del Señor, prueben que Dios es bueno y encontrarán reposo para tu alma. Cada uno de nosotros lo ha hecho y pues nos llena de mucha satisfacción poder compartirte eso. Y así nuestro amigo Alfonso va a estar dándonos un cierre y invitando a cada uno de ustedes que quizás si son cristianos, pues a accionar, ¿verdad? Como cada uno de nosotros esos capítulos nos retan. Sí. Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Gracias, chicos.